Muy buenos días, es Tony González de Made in Metal y hoy estamos conversando con Sara Rodríguez, la cantante de Deeds, quienes acaban de hacer un disco que se titula Rock in Progress. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Sara, tú sabes que a las mujeres no se les pregunta la edad, pero en este caso, como se trata de un grupo juvenil, vamos a empezar por ahí. ¿Qué edad tienes ahora? 18, Y cuando comenzaste el grupo, ¿qué edad tenías? unos 14 o así. Sí, 14. Sí, yo estoy seguro que esta pregunta que yo te voy a hacer la has tenido que responder muchísimas veces, pero así es la vida. ¿Cómo fue que se formó el grupo? Pues el grupo empezó en una academia que se llama Rock Factory, en el que el director es Rafa Reyes y pues básicamente él fue el que nos juntó a todos y pues formó el grupo, porque todos estudiábamos en esa academia, pero no nos conocíamos. Bueno, desde hace años hay una... En el año 2000, para que tú veas, yo fui a un coloquio sobre la obra de los Beatles en La Habana y una señora decía que por lo general, ya en esta época, cuando los jóvenes se acercan a la música, es porque sus padres los han en cierta medida encauzado. En el caso de ustedes, ¿algunos de vuestros padres tienen relación con la música? Sí, por ejemplo, el padre de Sergio es verdad que toca un poco la guitarra y le molaba la música, pero por ejemplo en mi caso no había nadie que toca, bueno, tengo un tío que sí toca el bajo, pero no ha sido una influencia para que yo empezase a tocar rock, ni mucho menos tampoco. Yo de hecho cantaba otros estilos como soul, el R&B. Y pues fue con el grupo cuando empecé a tocar este estilo musical. Efectivamente, ¿ustedes son los mismos desde el inicio o ha habido algunos cambios? Ha habido cambios. Sí, una de las chicas, Julia Muñoz, se quitó del grupo, no quiso seguir porque quería seguir con los estudios y centrarse más. Entonces entró un nuevo guitarrista, el que tenemos ahora, que es Bruno, que es un crack el tío, la verdad. Estamos súper contentos y pues no podemos ponerle ninguna pega al Brunillo. Claro. Mira, Sara, una cosa es que pregunta, tiene su imaginación, pero después está la realidad. Hay dos canciones dentro de este disco donde la influencia de Ofunquillo se hace sentir. A mí me gusta mucho Ofunquillo y Pepe Bao me gusta muchísimo. Hay dos canciones, una me gusta muchísimo que es Síguenos. Las Sí. canciones en castellano me gustan mucho más que las que están parcialmente entre castellano e inglés. Y la otra es Something to Say, donde está el cantante de Ofunquillo, al principio se anuncia. ¿De dónde salen estas influencias del grupo? Ofunquillo, yo la verdad que no los conocía, pero a partir de Blanca, que es la guitarrista, o Lluvia, ella sí lo escuchaban mucho y ponían muchas veces sus canciones, estaban todo el día cantándolas. Y también Rafa, eh, él siempre ponía Ofunquillo, le gustaba un montón y estábamos, cuando íbamos a algunos bolos que nos salían, pues poníamos sus canciones en el coche y estábamos cantándolas todos juntos. Entonces, pues un poco por ahí empezó todo. Sara, hay algunas letras que me han llamado la atención y la primera es la de Ruido, con un video muy explícito y déjame contarte que yo nunca he ido a un partido de fútbol de los niños y los padres y Uh-huh. después de ver el video, más nunca voy a ir. Invite, no voy a ir. Ahora, ¿cómo se hizo este video? Pues, o sea, ¿de qué trata Ruido más bien, no? Sí, sé de qué trata Ruido lo de fútbol, pero ¿cómo se hizo este video? ¿Fueron a un colegio, hablaron con la gente del colegio? Ah, ¿Los niños son de verdad o son extra o son, y los padres son padres de verdad de los niños o son... a ver, te explico. Eh, lo grabamos en un campo de fútbol de Málaga y bueno, ahí reunimos a un equipo de fútbol de niños de verdad
Y también a sus padres, pues le decíamos, bueno, pues que hiciesen los pases entre ellos y pues algunas faltillas, pero que eran obviamente de pega, ¿no? Porque es un videoclip. Luego la parte de que aparecen todos los padres ahí gritando, eso la mayoría de padres son nuestros padres. Son nuestros padres gritando y escupiendo pipa. Entonces, pues había algún padre que sí era, que me parece que sí era de los niños que estaban jugando, me parece. Pero la mayoría son de nosotros, son nuestros padres ahí gritando. Muy bien, pues muy interesante, Sara. Mira, te cuento que una cosa que me gusta del grupo es que ustedes son niños, adolescentes, jóvenes y las letras de sus canciones son de niños, adolescentes y jóvenes. No es como esos grupos juveniles que nos intentan vender y que las letras son letras de adultos. Pero hay una letra que yo me quedaba pensando con esa letra, Sara, que es la letra de Juntas. Cuéntame de qué habla esa letra. Juntas, para mí es una canción súper, súper, súper profunda, ¿eh? Porque habla sobre dos chicas de diferentes etnias, o sea, una es gitana y la otra es marroquí, y pues están enamoradas, o sea, son lesbianas y están enamoradas. Y, y el problema es que sus familias no, obviamente, o sea, al ser gitano y marroquí, pues ellos normalmente tienen otra mentalidad y pues como que no les cuadra de que entre ellas pueda existir amor o lo que sea. Entonces, pues básicamente las dos chicas le están pidiendo a sus familias que por favor entiendan su situación y que les dejen hacer su vida o elegir el camino que ellas quieran, igual que ellos lo tuvieron que hacer en su momento, en su época o en cualquier tiempo. Pues ahora mira, qué casualidad. Bueno, para ti no, para mí. Ayer estaba viendo yo una serie policíaca francesa que se llama Alice Nevers y el episodio era que habían matado a una chica marroquí que era lesbiana y entre los móviles podía ser que por ser lesbiana el mundo este, que aún es más machista que el nuestro, ¿no? El del mundo árabe, hubiera tomado algún tipo de represalia. Efectivamente, es una letra que a mí me gusta mucho y ahora la volveré a escuchar cuando termine la entrevista y prestarle más atención a la letra. Otra cosa que me gustó mucho, oye Sara, qué envidia te tengo, chica, has estado en los estudios Abbey Road adentro y yo no. Ahora, ¿cómo ustedes llegaron a los estudios Abbey Road? Pues empezó con un concurso en el que la verdad no ganamos. El concurso, el premio era que el ganador podía ir a Abbey Road a grabar pues con todos los gastos pagados. Ganó un grupo alemán y nosotros pues nos quedamos afuera. Pero el productor, el que hizo el concurso, ¿no? Les gustamos un montón y pues nos dijeron que nos daban una hora para poder grabar allí, pero teníamos que pagar nuestros gastos del viaje hacia allí. Y pues obviamente nosotros dijimos que sí, pagamos costeamos el viaje y pues volando fuimos allí a grabar y estábamos súper ilusionados. Muy bien, allí fue donde filmaron el videoclip de Respect. Y yo Sí, recuerdo cuando escuchaba tu canción, una canción muy famosa que se llama Respect, que es de Aretha Franklin. ¿Tú la conoces? sí, me encanta. Efectivamente. A ver, ¿alguno de ustedes ha pasado por una situación similar a las que se narra en las letras de Deeds y Rock in Progress? Bueno, escribiendo las letras, algunos de nosotros sí es verdad que lo he visto llorar porque se sentían identificados con lo que hemos estado hablando. Yo en algún momento también me he sentido identificada, no en todas las letras, pero sí en algunas. Entonces, pues eso nos ayuda de alguna manera a cantar, a tocarlas con más fuerza, porque es algo, un sentimiento que realmente sí has tenido antes. Entonces, pues, lo expresas diferente.
Claro. a una persona que no lo haya vivido. Y esta otra pregunta, esta no es difícil, esta es fácil, pero a lo mejor para todos. A ver, Sergio, ¿toca con una batería de tamaño estándar o toca con una batería hecha a su medida? No, no, estándar. Desde que empezó, ¿eh? Yo me acuerdo que había que liarla un montón para que llegase a todas las cosas. Exacto. Eso me pregunto Sí, yo. A ver, ¿qué banqueta tiene? ¿Le llegan los pies al suelo? tiene pues la banqueta, la típica con la palanquita que se sube y se baja, Sí. ¿no? Pues se la tenía. A él, no sé por qué, no le gustaba tenerla baja, le gustaba tenerla alta y solo estar apoyado. Y es que el chiquillo está prácticamente de pie tocando. Me acuerdo que tocaba así, de punta, con los pies, el bombo. Y digo, yo me quedaba así mirando, digo, ¿pero cómo lo hace? Digo, no lo sé, pero a él le gustaba. Dice, no, yo así estoy cómodo. Y se le veía casi de pie al chavalillo. Y nada, pues poníamos más o menos todo a la medida como se pudiera para que él llegase a todo. ¿Ustedes tienen algún plan de conciertos, gira en lo que es 2021 y el 2022? Eh, este verano tenemos, creo que 4 conciertos o así. Hay algunos por confirmar, pero bueno, poco a poco están saliendo más cositas porque este año con el COVID no hemos hecho gran cosa. Entonces, pues estamos esperando a que cierren algunas fechas todavía. Pero sí, probablemente hagamos algo, seguro. Muy bien. Y al mismo tiempo están estudiando. Tenemos vacaciones, ¿no? Pero sí, a la vez estudiamos, una en bachillerato, otra pues la ESO, aquí cada uno pues con su rollo. Pero lo llevamos todo muy bien, la verdad. Sabemos compaginarlo. ¿Hay algo más que nos quieras decir a los que ven el canal de Made in Metal? Pues sí, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y que ahí pueden ver todo el contenido que subimos, las canciones, cuando grabamos los videoclips subimos historias de cómo lo estamos haciendo también y pues un montón de cosas. Esta fue la entrevista, Sara. Muchísimas gracias por tu tiempo y a los que vieron la entrevista y llegaron al final, que sigan a DITS en las redes sociales. Chao. Muchísimas gracias. De nada, a ti.